Hola talentos, bienvenidos a otra conferencia de Talentland Latinoamérica from Jalisco. Ahora tengo el gusto de presentarles a Alex Palomo. Alex va a darnos su conferencia, Tecnologías del Futuro. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudia? Qué gusto estar por acá. El gusto es nuestro, pues adelante, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Clau. Bueno, primero que nada, qué gusto y emoción estar por acá, compartiendo un poco de información de lo que está marcando pauta para muchas cosas que se están haciendo de actividades y de negocios. Entonces, voy a empezar con la presentación y que se titula Tecnologías del Futuro 4.0. Y para esto me gustaría iniciar con una frase que me gusta mucho y que tiene que ver con este tema de las nuevas tecnologías y de qué manera lo podemos tomar en cuenta para que nos empecemos a sumergir, ¿no?, en el mundo tecnológico. Y es la siguiente frase: en un mundo que está cambiando realmente rápido, la única estrategia que garantiza el fracaso es no tomar riesgos, por Mark Zuckerberg. Y como lo sabemos, es uno de los grandes exponentes de la tecnología, y esto me gusta mucho porque principalmente habla sobre tomar riesgos, ¿no? Que esta parte de las nuevas tecnologías del futuro hay que empezar a tomarlas en cuenta, pero a través de esta filosofías, a través de tomar el riesgo, a través de explorar, a través de empezar a ver qué nuevas tecnologías van a cambiar la manera de hacer las actividades y la manera de hacer los negocios. Y en el título le puse un número que es 4.0, y para esto me gustaría ponerlos en contexto, explicándoles de dónde surge el término 4.0 y cómo se relaciona con la tecnología. Muy bien. En la historia, este término de 4.0, y por el cual ahorita está revolucionando todo, viene de las revoluciones industriales, ¿sí? Donde tomamos en cuenta que es el proceso de transformación económica, social, política y tecnológica. Y sobre todo, pues es el cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura, en la artesanía o en todas estas actividades que hacemos manuales para depender de la industria. Y bueno, en todo este tiempo que se ha desarrollado las revoluciones industriales, hasta ahora hemos obtenido cuatro revoluciones industriales. La primera, o lo que se llama Industria 1.0, fue relacionada a este tema de la mecanización, ¿sí? De la energía de vapor, ¿sí? Y esto de la energía de vapor tiene que ver con lo que en su momento fue el ferrocarril, ¿sí? Que ya empezamos a semiautomatizar todo este proceso manual del tema de movilidad, pero a un tema ya semiautomatizado como lo fue el ferrocarril. La industria 2.0 tiene que ver con la producción en masa, ¿sí? O la línea de montaje de energía eléctrica. Y esto que detonó, pues ahora lo que conocemos como los automóviles. Y en esta producción en masa, uno de los grandes exponentes fue Henry Ford, ¿no? Que logró como producir todos estos automóviles, pero en masa, o sea, que se pudieran producir muchísimos. Después de ahí fue la industria 3.0, que es cuando ya se empezaron a involucrar los dispositivos, las computadoras, todo lo que se empezó a automatizar, de lo que se hacía manual, por ejemplo, en una máquina de escribir, a lo que fue en una máquina o una computadora, ¿no? De manera automática. Fue cuando se empezó a introducir esta parte de la electrónica y fue evolucionando para lo que ahora tenemos como 4.0, que en lo personal va a ser una de las tendencias, y ya lo es, que va a marcar pauta para las nuevas
tecnologías del futuro que vamos a estar viendo y vamos a estar presenciando en todo lo que se haga, tanto de actividades como de nuevos negocios o emprendimientos. Y 4.0 fue, pues, es a lo que le llamamos cuando ya se introdujo el tema de la era de la información, de los datos, de los sistemas cibernéticos, del Internet, de las redes, de lo que ahora conocemos como la hiperconectividad, ¿no? Y esto es lo que va a marcar de tendencia para lo que viene de cómo hacemos las cosas. Y bueno, esto claro que está marcado a través de las generaciones o es generacional, ajá, porque ha ido evolucionando, así como hemos tenido varias industrias, también contamos con varias generaciones, ¿no? Desde nuestros bisabuelos, que la conocen como la generación silenciosa, ajá, que ellos prácticamente pues lo hacían todo manual, ¿no? Desde los baby boomers, que es cuando ya se empezó a introducir como toda esta parte analógica, ¿sí? Hasta la generación X, cuando vimos el tema de lo digital, cuando ya empezamos a ver la televisión, el radio, algunos medios. Hasta la generación Y o la generación millennial, que es donde pues nos encontramos muchos, o en lo personal ahí yo me encuentro, que es cuando ya empezamos a tener este concepto de nativos digitales, ¿no? Cuando ya empezamos a utilizar la computadora, el celular, ya como todos los dispositivos o los gadgets, ¿no? En nuestras vidas. Y bueno, pues las nuevas generaciones, o la generación Z, que es cuando ya empiezan a tener como esta parte de nativos digitales, pero no solo eso, sino también hiperconectividad, ¿no? Ya empezamos a verlos conectados todo el tiempo en comunicación, ya es cuando decimos que ya nacieron con la tecnología, ¿no? Y bueno, esto es importante tenerlo de contexto porque es lo que hay que tomar en cuenta cuando visualizamos estas nuevas tecnologías del futuro. Hay que tener un contexto de saber desde dónde viene hasta qué generaciones van pasando por este cambio o esta transformación que se ha dado durante los últimos años. Y bueno, en las nuevas tecnologías o las tecnologías del futuro me gustaría mencionar algunas, ¿sí? Que no son del todo. Muchas veces en la actualidad van evolucionando todas estas tecnologías y puede ser que lo que yo les platique ahorita ya el día de mañana ya sea diferente porque va evolucionando muy rápido y además es evolutivo, ¿no? Se puede transformar toda esta parte de las nuevas tecnologías. Y bueno, para ello me gustaría compartirles una de las tecnologías que ya están marcando pauta y que van a marcar pauta en un futuro, que son como los robots, los simuladores, los sistemas de integración, el Internet en las cosas, para este tema de los datos, que por supuesto entra el Big Data, la realidad aumentada, el 3D y el cloud computing, ¿no? Que son de las tecnologías. Aquí incluiría igual blockchain, que están marcando un hito muy importante en todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y para eso me gustaría introducirlos un poquito más en qué son estas tecnologías y no solo explicarles una intro de lo que son, sino igual darles ejemplos prácticos de muchas empresas que ya lo están haciendo actualmente. Y esto es una invitación para que tú puedas empezarte a introducir estas tecnologías, que realmente tú puedas tomarlas en cuenta y que empieces a visualizar qué puedes hacer con estas tecnologías, cómo puedes desarrollarlas, cómo puedes empezarte a acercar a todas estas tecnologías, porque realmente ahora son un presente, pero pues en un futuro definitivamente va a ser muy diferente todo lo que está pasando y cómo se va a desarrollar cada una de las cosas que hacemos. Y bueno,
tenemos a la visión artificial, que para no explicarlo tan técnico, lo podemos conocer como el Shazam de las imágenes. Si ustedes conocen la aplicación de Shazam, es una app que te permite identificar la canción o la música que en ese momento está, ¿no? Está sonando. Entonces tú en la aplicación le das identificar o en el botón identificar la canción y automáticamente en todo el mundo de datos que hay detrás de la aplicación la puedes identificar. Algo similar pasa con la visión artificial, que puedes identificar como por medio de una imagen quién es la persona y todos sus datos, ¿no? Todos sus datos que puedes visualizar a través de esta tecnología, ¿no? Y para eso hay una startup en Ciudad de México que se llama Mati y ellos utilizan visión artificial para la verificación de sus usuarios, que ya es como un ejemplo práctico de lo que puedes empezar a visualizar para que este tipo de tecnología la puedas utilizar tanto en tus actividades diarias como ya sea en tu negocio, en tu startup o en tu emprendimiento. Como segunda tenemos a la realidad aumentada y ya no solo pondría esta, sino igual está la realidad digital y la realidad mixta, donde ya empezamos a visualizar lo aumentado y lo digital. Y bueno, esto es como un juego virtual, ¿sí? Como, la realidad aumentada es todo aquello que puedes visualizar en un entorno digital a través de una cámara, ajá, o a través de un dispositivo, ¿no? O a través de una cámara puedes sobreponer un objeto, ¿no? Un objeto que puedes visualizar, ¿no? Y para esto, pues tenemos toda esta parte de por ejemplo, los filtros de Instagram que ya están como de forma digital o ahorita los nuevos juegos que ya puedes visualizar a través de unos lentes de realidad virtual, unos Oculus, unos HoloLens, ¿no? Que son como tecnologías que están marcando esta parte de empezar a virtualizar todo, ¿no? Y para eso también hay varias empresas que están visualizando como esta parte de realidad aumentada y hay una empresa en León que se llama Interprica donde ellos generan espacios virtuales. Y por supuesto que estos espacios virtuales son muy dinámicos. Ahora se están desarrollando muchas dinámicas en conferencias, en eventos que nos permiten, ¿no? Empezar a palpar esta parte de realidad aumentada o realidad digital. Como una tercera tecnología está la parte de los sistemas ciberfísicos, ¿no? Que es esta parte de simulación y modelado, ¿no? Y para eso hay una empresa muy importante a nivel mundial y en México que se llama Siemens. Ajá. Ellos lo que hacen, y eso está súper interesante, conocerlo y visualizarlo, como les menciono, todo esto que les estoy compartiendo es una invitación para que realmente se empiecen a sumergir en todo esto que son las tecnologías del futuro. Ellos lo que hacen es que empiezan a simular, por ejemplo, los aviones, los barcos, los trenes, pero de manera digital, ¿no? Ellos antes de que se desarrolle de manera física algún dispositivo o algún instrumento, ellos hacen esta simulación, ¿no? De ponerlo de manera virtual, ¿no? De ponerlo de manera cibernética. Y no solo lo simulan, sino realmente sacan datos a través de estos sistemas. Y es lo más interesante porque a través de estos datos ellos pueden detectar si son adecuadas las piezas, si son adecuados los materiales y todo lo que pueda necesitar en ese momento lo que estén modelando, ¿no? Lo que estén realizando. Entonces, esto es una realidad.
¿sí? Esto hay que visualizarlo y hay que empezarlo a ver cómo proyectar. Seguimos con las tecnologías y tenemos a la robótica colaborativa, ¿no? Esta me encanta y yo creo que es un tema súper amplio, así como todos los que les he compartido, pero este tema es sobre cómo interactuar entre humanos y robots, ¿no? Que es algo increíble. Obviamente podríamos debatir sobre este tema en que si los robots nos van a conquistar en algún momento o si realmente van a quitar empleos. Puede ser, pero sobre todo este tema, o sea, es interesante porque hay que buscar la manera de hacer más eficiente, ¿no? Lo que hacemos. Y para eso hay una empresa en Florida que se llama Steiner Pum, que ellos crearon a Baxter, ¿sí? Baxter es lo que hace prácticamente es que empaqueta y reduce la intervención humana. Entonces, esto de la robótica colaborativa es para empezar a visualizar, hacer más eficiente, hacer más eficaz lo que tenemos tanto en lo que se hace de manera industrial como lo que se hace de manera en casa o en algún espacio o situación que pueda ocupar un robot. La siguiente es la famosa fabricación aditiva o lo que conocemos como impresión 3D. Y eso hay una empresa en Querétaro que se llama 3D MX, que ellos lo que hacen prácticamente es hacer piezas en masa, ¿no? Empiezan a generar de estos nuevos materiales que podemos empezar a contemplar, empezar a generar esas piezas que necesitan los aviones o que necesitan los objetos o los instrumentos en casa, ¿no? Entonces, ya podemos visualizar que pues no todo es como fabricado a través de plástico o a través de petróleo, sino que ya podemos visualizar hacia otros materiales, ¿no? Y esa es la intención y va a ser una tendencia súper fuerte el tema de los nuevos materiales o el uso que se le puede hacer a estos materiales para el tema de la fabricación aditiva. Y también tenemos el cloud computing. Esto me encanta porque tiene que ver con los datos y me encanta, pero también me intriga muchísimo, ¿no? Me intriga muchísimo cómo se maneja todo este tema de los datos. De hecho, les recomiendo una serie en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Está buenísima. Tiene que ver con este tema de los datos o del cloud computing y no solo los datos, sino qué se hace a través de inteligencia artificial, que es otra de las tecnologías que me gustaría visualizar en esta temática, que cómo manejas los datos de tal manera que tú puedes obtener el resultado más óptimo o el panorama, ¿no? Y esto sucede mucho en redes sociales, como cuando nos sale publicidad de lo que en ese momento tú estás observando que va pasando un BMW, ¿no? Por ejemplo, entonces entras a tu Facebook y resulta que te sale publicidad de un BMW, ¿no? Entonces, eso es interesante y hay que ser muy cautelosos en este tema de los datos, porque definitivamente va a marcar una diferencia, ¿no? En la toma de decisiones que tenemos día a día, ¿no? Y para esto también hay empresas que se dedican como a esta parte de almacenamiento de datos, como lo es Kio Networks, orgullosamente, que es una de las empresas mexicanas que la consideran un unicornio mexicano o una empresa que está valuada en más de $1,000 millones.
Ajá, porque pues ellos han logrado como esta parte de sobrellevar una infraestructura en la nube para este tratado de datos y todo lo que está sucediendo por Internet. Después sigue el tema de Big Data, fortaleciendo el cloud computing, como lo mencioné, tiene que ver con esta parte de toma de decisiones. Y para eso hay una empresa que se llama Bionet en Ciudad de México. Y ellos lo que hacen, y esto es súper padre, ¿sí? Ellos lo que hacen es que a través de los e-commerce, ellos y por los datos o toda la gran cantidad de datos masivos que se generan a través de este concepto, de esta tecnología de Big Data, ellos identifican si va a haber un fraude. Esto es muy interesante porque a través de todos estos datos puedes identificar todo este tema, todos estos temas de fraudes, de robo de identidad, de muchas temáticas más. Y seguimos, bueno, hasta aquí ya les he compartido un poquito, un resumen de lo que son estas nuevas tecnologías del futuro y quién sabe, ¿no? Porque como les decía, va evolucionando de una manera acelerada, ¿no? Y para esto, pues ustedes me preguntarán, ¿cómo empiezo? ¿Sí? ¿Cómo empiezo? Porque ya me dejaste intrigado, ya quiero conocer, ¿no? Cómo empezar a sumergirme en este tema de las nuevas tecnologías. Y bueno, ahí les dejo un link de una revista digital o de una plataforma digital donde viene contenido bastante interesante sobre este tema de las nuevas tecnologías, las startups, entre otros datos curiosos. Y bueno, para esto también, y ya para finalizar, como este tema de cómo introducirte, cómo conocer, ya me explicaste todo, ahora qué es lo que requiero contemplar, ¿no? Para este tema de las nuevas tecnologías o de lo que me hablas de 4 puntos, ¿no? Y para eso me gustaría compartirte algunas claves esenciales para todo este tema, como son que empieces a visualizar como todo como un habilitador digital. ¿Sí? Es importante que lo consideres porque, como bien te lo mencionaba y te lo vuelvo a repetir, todo esto está evolucionando la forma de hacer todo, absolutamente todo. ¿Sí? Hay que considerar que esto es flexible y a demanda. Antes no había tanto acceso a la tecnología como ahora. Ahora hay un poco más de acceso a todos estos tipos de tecnologías y hay que empezar a introducirnos, hay que empezar a visualizarlas. ¿Sí? Se adaptan estas tecnologías a cualquier negocio o a cualquier cosa que tú requieras desarrollar en ese momento bajo un contexto o bajo una problemática. ¿Sí? Nos permiten ser ágiles. ¿Sí? Y ser ágiles pues no significa que seamos rápidos, sino que realmente podamos adaptarnos de manera acelerada, ¿no? A lo que se nos presente en ese momento. Nos ayuda a la parte de optimización. Existe este tema de disrupción digital, ¿no? Y creo que se ha mencionado muchísimo este tema de disrupción. Obviamente tiene que ver con tu conocimiento, se involucra todo este tema de colaboración y por supuesto que se visualiza todo un tema de lo que es Smart Cities, ¿no? De manera inteligente, cómo conectamos todas estas tecnologías para ser más eficiente, para estar más hiperconectados y para empezar a sumergirnos en estas nuevas tecnologías. Y bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto empezar a compartir todo este conocimiento, todos estos conceptos contigo y de verdad te invito a que puedas empezarte a introducir estas nuevas tecnologías. Te dejo mis redes sociales, mi correo
el Facebook de la organización a la cual yo represento, que es el Hub de Comunidades, donde muchos grupos multidisciplinarios compartimos todo el conocimiento y estamos a la vanguardia y con una actualización constante. Perfecto, Alex. Muchísimas gracias. La verdad estuvo muy interesante y talentos espero la hayan disfrutado muchísimo. Muchas gracias.